Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Katherine Germán. Si es la primera vez que es- me están viendo. El día de hoy yo quiero hablar de un tema que ha estado recientemente en las noticias, que ha sido para muchos de nosotros algo, los que estamos ya de cierta edad, que hemos escuchado por año tras año tras año, que han sido los ataques o las peleas entre Palestina e Israel. En la última semana, ha pasado ataques sangrientos, ataques que no se pueden ni siquiera explicar, del grupo Terro, no voy a decir otra parte porque eso no se puede decir en YouTube, del grupo Hamas, donde lo que ellos han básicamente entrado directamente a comunidades de Israel y han raptado personas, le han quitado la vida a las personas, incluyendo niños, incluyendo mujeres, incluyendo hombres. En actos sangrientos, en actos que ellos han publicado y han grabado en video para de alguna forma no solamente hacer el acto sangriento, también para hacerlo todavía más perturbador. Pero yo quiero hablar un poquito también de la situación que ha llevado a este territorio a ser tan y tan y tan conflictivo. Porque es importante que veamos cómo este grupo ha surgido. ¿Por qué ha surgido este grupo Terro en esa área que le llaman la Franja de Gaza y por qué ha surgido ese grupo? Vamos a empezar brevemente para no hacer la historia tan y tan larga y vamos a tratar, como yo siempre trato de hacer, llevar una situación a nosotros mismos, porque es importante cuando quieres entender una situación, ponerte en esa situación. Si no lo haces, no vas a entender. Ustedes saben que el pueblo israelita, desde los orígenes bíblicos, hubo en un momento que Moisés le dice a Abraham: te voy a dar una tierra prometida, cuando el pueblo israelita estaba preso, cautivo en Egipto. Y le dice, creo que decía, donde frota maná y miel o leche y miel. De ahí, del origen bíblico, el pueblo israelita hace un éxodo y va desde donde ellos estaban cautivos en Egipto, van a Canaán, ¿no? A partir de esa historia bíblica, que está en el libro de la Biblia, los israelitas tienen ese concepto desde su historia de que ese territorio les pertenece, ¿ok? Con el paso del tiempo, el pueblo israelita, que ha pasado diferentes tormentos, es una realidad, incluyendo lo que fue el exterminio nazi por Hitler de los judíos, ha seguido estableciéndose en ese territorio. Pero en ese territorio también, con el paso del tiempo, vinieron otras tribus, incluyendo las tribus palestinas, que eran una población del mar, cercana al mar, y se establecen en ese territorio. Y así van surgiendo los países de alguna manera u otra. Por lo tanto, los palestinos y los israelitas son uno mismo, en cierta manera. Lo que sucede, y viene al caso, es que en esta pequeña región tenemos los israelitas, especialmente en el área norte, y los palestinos en el área sur. ¿Me entienden? Pero viene al caso que después que vino lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se establece un principio
de decir, esta parte le pertenece a Israel y esta parte le pertenece a Palestina. Porque sí, yo creo en Dios y está la palabra bíblica, pero en la vida no todo se posee, ¿comprenden? Igual que todos los países que tienen frontera, como es, por ejemplo, República Dominicana con Haití, Colombia con Venezuela, Estados Unidos con México, ¿ok? De ahí, otra parte de lo que es el conflicto en esa región es que es una región muy significativa para toda la humanidad, porque en esa región la recorrió Jesucristo. En esa región surge el cristianismo, lo que hace que en esa pequeña franja de tierra se mezclen culturas, religiones. Estamos hablando los palestinos con su cultura árabe, básicamente su derecho como seres humanos a tener su Dios Alá. Y está bien porque al final todo ser humano tiene derecho a practicar su religión. Tenemos a los israelitas con su judaísmo, ¿no? Y tenemos al nuevo movimiento que surgió después de Jesucristo, de la cristiandad. Y todo eso se conjuga en la misma pequeña franja de territorio. Pero ahora vamos al tercer punto. Vamos a verlo ya desde el punto de vista de la vida real, ¿ok? Con el paso del tiempo, con el paso de los años, existen diferentes movimientos en esa franja de tierra. Existen las personas palestinas que piensan que sí, que compartimos territorio con los israelitas, es justo, es apropiado, pero ahí está bien. Existe el grupo de los israelitas que también consideran, ok, compartimos territorio, es apropiado. Pero existen los grupos radicalizados que piensan no. Esta es nuestra tierra. Palestinos que piensan esta es mi tierra y debería ser solamente Palestina. Existe el grupo israelita radicalizado que también piensa no señor, esto es Israel. Ni que nunca Palestina, esto es Israel. Y debería ser todo Israel. Porque a nosotros, desde la parte bíblica, se nos prometió que esa era nuestra tierra. Y eso va creando una serie de conflictos que ha afectado esta región por más de 70 años. Pero vamos a ir un poquito a ver la situación en una forma un poquito más real. Ustedes saben que desde el punto de vista de fortalezas, de poder, los israelitas tienen un gobierno más estructurado, tienen uno de los mejores ejércitos del mundo. Los palestinos no tienen ese nivel de ejército, ¿no? Al mismo tiempo, durante años se ha hecho muchos tratados con la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que le ha tratado de decir también a Israel, especialmente no a Israel como pueblo. Estamos hablando al gobernante de Israel, que en este caso es Netanyahu. Ok, esta parte es tu territorio, esta parte es de los palestinos. Estos son establecimientos palestinos, ya no pueden seguir tomando territorio y al gobierno israelita, no a los israelitas, al gobierno israelita. Esta parte le pertenece, estos son asentamientos palestinos, le pertenecen al pueblo palestino, ¿no? No te debes de establecer en esa región, en ese lugar, en ese asentamiento donde ya los palestinos están establecidos. Cosa que lo que ha sucedido y lo que se ha dado por años es que Israel, a través de esa fortaleza, ha seguido el gobierno, no quiero decir Israel, el gobierno israelita
ha seguido bombardeando estas áreas de Palestina y metiéndose en esos territorios que le pertenecían a los palestinos y despojándolos de tierra a esta población. Ahora, y no estoy hablando del israelita como yo, por ejemplo. Yo vivo aquí, pero yo no soy gobernante de los Estados Unidos de Norteamérica. Igual que los israelitas. Los israelitas no son los que toman las decisiones. Las decisiones las toman los gobernantes. ¿Ok? Entonces, el pueblo no. El gobierno israelita, que tiene más poder que el gobierno de Palestina, por muchísimo tiempo ha seguido, hasta cierta manera, practicando en base al poder que ha tenido el gobierno israelita, asentándose y despojando a personas palestinas de su territorio en el que ellos vivían. En cuestión económica, Israel tiene una mejor situación económica que los palestinos, más el conflicto religioso o la persecución por la misma religión, de que yo practico mi cultura y mi fe a Alá y tú tienes tu judaísmo. Y eso ha creado conflictos y conflictos y conflictos por año, pero también Israel ha tenido, el gobierno israelita, vamos a ser claros, ha tenido el apoyo de grandes potencias. Estamos hablando de que las grandes potencias, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros sabemos que ha sido un país que de alguna manera se ha intervenido en muchos conflictos mundiales, los Estados Unidos. Y esto ha hecho siempre al gobierno israelita mucho más poderoso que el palestino. Pero ¿qué sucede? Que viene al caso. ¿Cómo surge este grupo? Vamos a ver, terro, no voy a decir otra palabra. Les voy a decir cómo surge. Si, por ejemplo, póngase el caso, usted vive en Palestina. Usted vive en Palestina. Usted ha sido criado en esa cultura. De repente, usted tiene ahí su casita y usted vive su mamá, usted vive con su papá, usted vive con 2 hermanitos. Y cada día usted ve que fuacten, le mandan un bombazo. Matan a su papá, matan a su mamá, matan a su hermanito. Evidentemente eso no crea muchas posibilidades de avanzar o muchas posibilidades de progreso económico tampoco. Porque además que está bombardeado por la guerra, usted no puede progresar en un ambiente donde hay guerra. Eso va haciendo. Y además de eso, si esa persona que le bombardea tiene más poder que usted, si esa persona que le bombardea, cuando le siguen diciendo, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿sabe qué? Te dije ya que esa parte le pertenece a fulanito de tal, que no te metas para allá, y tú te sigues metiendo para allá porque eres poderoso, el gobierno, no el israelita, el gobierno israelita, porque Netanyahu tampoco es un santo. Y de repente, cuando tú sigues y sigues y sigues, y eso pasa día tras día, que ellos pierden terreno también, y entonces viene y las Naciones Unidas le hace así, una palmadita en la mano, porque tienen poder y porque de alguna forma estructuralmente, económicamente, ellos tienen más poder y benefician más a esas potencias como los Estados Unidos, hasta en relación comercial. Por lo tanto, le dan una palmadita a Netanyahu. Ay, no haga eso, niño, no haga eso, niño. Pero el niño sigue bombardeando para allá. Pero ese niño que ya no tiene mamá, que ya no tiene papá, que ya no tiene familia, que ya no tiene orientación, que ya no tiene un lugar con economía estable, que ha perdido todo en un lugar básicamente destruido por la pobreza y por la guerra, viene esta persona mala, maliciosa, sin orientación, y le dice, ¿sabe qué? ¿Cuántos años? Pero le viven dando una palmadita. Únete a esto.
porque nosotros al final tenemos que recuperar el territorio, es nuestro. Y le van infundiendo odio a ese niño. Le van infundiendo rabia a ese niño. Le van infundiendo resentimiento a ese niño que no tiene a nadie que lo oriente. Y de ahí va surgiendo este grupo que es sanguinario, que es sanguinolento, cruel, violento. Pero mientras siga surgiendo ese desbalance, el grupo va a seguir teniendo la capacidad de reclutar a ese niño que quedó solo. No sé si me van entendiendo a qué es lo que estoy diciendo. Porque ese niño no tiene absolutamente a nadie. Cuando la desesperanza anuda en un pueblo, la manipulación y la maldad entra más. Es una realidad. Es terrible lo que está pasando. Terrible. Pero si tú no vas a la fuente de que haya un balance entre gobierno palestino y gobierno israelí, ese grupo va a seguir surgiendo, va a seguir creciendo, va a seguir cometiendo actos abominables, porque tú no estás tratando la raíz del problema. Tú no estás tratando la raíz del problema. También vamos a hablar un poquito, además de todo y de la situación que me parece terrible, terrible, pero quiero siempre hablar, si ustedes ven la estadística de cuántos niños viven en la franja de Gaza, el 47% de esa población son niños. ¿Por qué? Se lo preguntan. ¿Por qué el 47% de una población son niños? Por la guerra. La gente no llega a la vejez. La gente no llega a tener 40, 50, 60, 70. No llegan a esa edad. No llegan a esa edad. Es una población prácticamente infantil, desorientada. Es una olla para crear odio. Básicamente es una olla para crear odio, para crear resentimiento. ¿Por qué? Porque hasta que no se nivelan las dos estructuras, porque está el gobierno palestino con su presidente en Cisjordania, que realmente va a favor de que tengan un entendimiento entre ambos grupos, palestinos e israelitas, pero están estos grupos radicalizados. Le llaman grupos radicalizados. Pero pongan la historia de ambos. Pongan la historia de ambos. Los pueblos no deben de sufrir eso. Porque es como, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, pero yo no soy el presidente de Estados Unidos. Los israelitas no son los presidentes de Israel. No lo son. Ellos no toman decisiones de gobierno. Ellos no toman la decisión de bombardear. Eso lo toman los gobernantes. Pero cuando este grupo ataca, no va a atacar a Netanyahu. No. Va a atacar al pueblo israelita. Especialmente los que están en lo que le llaman la Franja de Gaza, que es donde está este grupo terror. Y pongan la otra letra. Y pongan la otra letra. Es lo que pasa, por ejemplo, les voy a decir, en situaciones de violencia doméstica. Vienen, y eso, gracias a Dios, el día de hoy, pues la situación ha mejorado. Pero hubo un momento que a las mujeres le podían dar golpe y de todo, y la mujer denunciaba, y no se hacía nada en contra de ese abusador. No se hacía absolutamente nada. Y llegaba un día en que esa mujer ya la tenían aquí, el ojo morado, el brazo morado, y casi no podía sobrevivir. Y esa mujer terminó matando a la pareja. Cogió un cuchillo, lo que sea, pailo, y le quitó la vida.
¿O es lo mismo que usted fomenta si usted deja a sus hijos en una situación de vida violenta donde de alguna forma va a destruir el entorno familiar? Porque la violencia intrafamiliar destruye la familia. Llega un momento que las relaciones están todas dañadas. Es el hijo que después no quiere saber del padre, o si es una mamá de la madre. Y es triste lo que está pasando ahí. Porque recuérdense que al final los que son afectados son los de abajo. Son los israelitas de abajo, son los palestinos de abajo. No son los gobernantes, son las personas, es el pueblo. Es el pueblo. Pero ese es el desbalance que hay, es importante entender, porque si no se trata la raíz de un conflicto, si sigue existiendo ese niño sin papá, sin mamá, sin educación, lleno de guerra, llena de conflicto, porque como le digo, es una población que el 47% son niños, que perdió absolutamente todo, que no hay oportunidad económica, que tiene el estómago vacío, que están, por ejemplo, rezando en una meca y vienen y le caen a palos y lo sacan de la meca. Entonces, ¿qué le va a decir esa persona que lo está radicalizando? ¿Sabes qué? Mira lo que ellos hacen. Nadie le hace nada. Nadie los castiga. Le dan una palmadita y nosotros aquí seguimos, ven, únete. Ven, únete. Porque así nosotros cambiamos esto de una forma radical. Y de ahí va surgiendo este grupo que está cometiendo cosas que tenemos que realmente, evidentemente, orar por todas estas personas que están siendo afectadas por ese conflicto. Porque es triste. Las historias son desgarradoras, pero tenemos que entender que existen historias desgarradoras en ambos lados. Simple y llanamente, a veces oímos más un sector que el otro, pero las historias terribles existen de ambos lados, de ambos, no solamente de un lugar o no solamente de un solo lado. Y si tú no tratas la raíz del odio, nunca esa guerra jamás va a terminar. Espero que tengan muy buen día. Les deseo que por favor, si me quieren dejar su comentario, me lo dejen para que podamos tener una conversación abierta de qué ustedes piensan. Estamos abiertos porque al final cada cual va a tener su opinión, pero yo siempre he tratado de llevar algo a la vida real para ver, porque al final los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos, independientemente de nuestras diferencias. Que tengan un buen día. Bye, bye.